Hola muchachos, ahora comenzamos con el capítulo número 1 de Locos por el Fútbol. Mi nombre es Ale Ibarra y adoro este deporte, por lo mismo comenzamos con este proyecto personal. Ya, así que si te gusta el fútbol, estás enamorado del fútbol como yo, este es el lugar donde vamos a estar conversando. Si tienes dudas o si quieres que hablemos de algún tema en particular o analicemos algún partido o lo que se te ocurra mientras esté de por medio una pelotita de fútbol, ahí vamos a estar apoyando. Ya, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la captación de jugadores. Es uno de los temas más relevantes para los niños que quieren ser profesionales y para los papás que los apoyan en las escuelas de fútbol, porque todos comienzan a la edad de 4 o 5 años enamorándose de este deporte y llevando a sus hijos a alguna escuela de fútbol para que les entreguen las herramientas para que ellos puedan ir aprendiendo en el camino. ¿Ya? Entonces es un tema muy relevante y con ese tema quise partir el primer capítulo. La captación de jugadores acá en Chile, y voy a hablar desde mi experiencia, he tenido la posibilidad de estar a cargo de una de las captaciones cuando por mi paso en Curicó Unido, y también hice el recorrido en 3 instituciones más donde conocí cuál era la manera que tenían los profesores y las instituciones para captar jugadores, al menos en equipos de primera división. ¿Ya? Bueno, principalmente lo que los clubes desarrollan para captar jugadores de forma transversal, y lo digo con conocimiento de causa en los lugares que yo me he desempeñado o que yo he visto, ¿ya? No quiero tampoco generalizar, pero me atrevo a decir que el 85% de los equipos de primera división en nuestro país, la manera de captar jugadores es que ellos asignan una fecha para que los niños vayan a prueba. Esa es una manera. La otra manera es que tienen obviamente instituciones a lo largo del país que son filiales oficiales de sus instituciones y después hacen que esas escuelas de fútbol les traigan a los mejores niños que ellos consideren para que estén a prueba a nivel central, ya sea en Santiago o en las distintas regiones del país. Eh, la otra manera es que algún captador que ande en las regiones o en lugares periféricos de donde se encuentra el club, le llame la atención a algún niño y lo lleve a prueba. Ya, esas son las instituciones principalmente más grandes, porque las instituciones más pequeñas no cuentan con los recursos para contratar a una persona que ande captando niños a lo largo del país. Ya, eso no se hace actualmente. En Europa eso ya se está haciendo hace bastante años, pero ustedes entenderán que la cantidad de dinero que manejan es totalmente distinta a la que se maneja acá en las instituciones. Y por otro lado, las instituciones principalmente están enfocadas en tratar de mantener la categoría para obtener los recursos que les entregan por la categoría en la que están. Ya vienen a pensar en los niños cuando ya están listos para ser profesionales, pero en tema de formación en sí o de captación, mientras el niño no muestre a los 16, 17 años que realmente puede significar un beneficio económico para el club, eh, no les va a interesar mucho, más allá de lo que se diga para afuera, eh, no es relevante, ¿ya? Hay pocos clubes que están haciendo eso hoy en día, ¿ya? Uno de los clubes que me tiene bien sorprendido es Deporte Iquique, que he venido siguiendo el trabajo que están realizando con las inferiores, están apostando por sus inferiores. eh, a la fecha del día de hoy fueron clasificados en la Copa Futuro de forma espectacular, ganando todos sus partidos, no entregando ni un punto. Y el año pasado también venían trabajando de la misma manera y, y lograron subir de categoría a primera división. Entonces es algo que viene de tiempo, y cuando se trabaja con tiempo con las categorías inferiores y hay un real aporte económico, porque al final del día el aporte económico es el que entrega los recursos para tener calidad, profesionales de calidad y un sinfín de cosas que los niños necesitan como implementación, ya sea una nutricionista, una psicóloga deportiva. Ya todos esos temas
bien relevantes parten desde lo económico. Eh, por lo mismo es muy importante la captación de jugadores, ¿ya? Actualmente en Chile, como les comentaba, la captación es ultra, ultra, ultra básica, para lo que significa formar jugadores y después venderlos. Deberían haber muchos recursos destinados a la formación, ¿ya? Y cuando digo que es pobre es porque no puede ser que solamente entre un 15 y un 20% de los equipos más grandes de Chile realmente inviertan en inferiores. El resto de equipos no está invirtiendo en inferiores, ¿ya? Ya sea por temas económicos que desconozco, ¿ya? Pero hay que invertir, ¿ya? Actualmente uno me he topado con varios apoderados y con niños que cuando van a estas pruebas masivas, que asignan fechas para que ellos asistan a las pruebas masivas, pero en la realidad los entrenadores no los miran, no los miran. De tres o cuatro entrenadores que estén en la captación, hay uno mirando un teléfono, otro está conversando de otros temas, si es que hay uno o dos realmente preocupados de lo que está pasando en cancha o simplemente van a buscar posiciones específicas, ¿ya? Entonces hacen que una cantidad alta de niños se ilusione por su poca transparencia y lo único que hacen es hacerlos jugar, es hacerlos jugar. Y si un niño de un 11 versus 11 no tocó el balón y no se pudo mostrar, ese niño perdió el tiempo. Y no fue por sus capacidades, fue netamente porque no, un 11 versus 11 es muy difícil que te llegue el balón, muy difícil. Y depende también en la posición del campo en la que te encuentres, en la que te desenvuelvas mejor, eh, va a determinar si es que puedes tocar el balón o no. Entonces, esa manera de captación ya media arcaica, yo creo que hay que eliminarla. Hay que dedicarle el tiempo que corresponde a la captación. Si van a seguir captando de esa manera, tiene que ser con suficiente tiempo por respeto a los apoderados y a los niños, ¿ya? Obviamente, idear la manera de que todos tengan la oportunidad de mostrarse, ¿ya? Yo entiendo que de 100 niños quizás solamente dejen a 5 o quizás no dejen a ninguno, pero sí entregarles la posibilidad de que ellos se sientan parte del proceso, que sientan que realmente el profesor les prestó atención, ¿ya? Quizás no individualmente, pero sí grupalmente, hacer reducido de 5 versus 5, hacer trabajo para defensas, trabajos para delanteros, trabajos para mediocampistas, cosas que ellos se puedan mostrar y en la posición que realmente quieren mostrarse, porque muchas veces los niños llegan tan ilusionados de ser cadete que los profesores le dicen, oye, me falta un lateral, ¿quién quiere jugar de lateral? Y los niños se ofrecen no siendo laterales y con suerte jugaron 10-15 minutos, no en la posición que ellos querían y tampoco tocaron mucho el balón. Entonces es importante que las instituciones puedan entregarle mayor tiempo de poder visualizar a los jugadores eh, varios días de la semana, ¿ya? Y a todos, porque yo sé que hacen una selección y lo llevan una semana, 2 semanas o un mes, dependiendo de la institución, pero en esa selección inicial es donde estamos cometiendo los errores. Hay que darle el tiempo a cada niño, ¿ya? A cada niño hay que darle su tiempo. Lo otro, es importante que los niños tengan claro, cuando ellos van a prueba, tienen que ir claro, primero, ir con su teñida deportiva adecuada, no ir con ninguna camiseta de ninguna institución, ¿ya? Más si te va a ir a probar, por ejemplo, a Colo Colo, no va a ir con la camiseta de la Chile, pues automáticamente los profesores no te van a dejar, ¿ya? Son consejos básicos de todas maneras. Lo otro es, prepárate antes de ir a prueba, prepárate antes de ir a cadete, ¿ya? Hoy en día los cadetes están seleccionando a niños de 10, 11 años que no tienen ninguna preparación, ¿ya? Entonces, prepárate, ya sea en tu escuela de fútbol, ya sea en tu barrio, ya sea contratando a un entrenador personalizado, prepárate antes de ir a estas pruebas de captación, ¿ya? Lo otro, cuando vayas a las pruebas de captación, muestra personalidad, ¿ya? Pide el balón,
Si eres arquero, grita, por más que no esté en tu lado del campo el balón, grita tus defensas. Si eres mediocampista, pide el balón, pide el balón, pide el balón, hostiga a tus compañeros pidiendo el balón. Cuando recibas el balón, muestra personalidad, porque lamentablemente en las pruebas de captación nadie se fija en el jugador que la tocó de primera. Nadie se fija. Una vez que los niños llegan a cadete, el 95% hoy en día los entrenadores quieren que jueguen de primera. Ya, pero en las pruebas de captación no se fijan en los jugadores que la tocan de primera. Y hay muchos niños que me comentan, pucha, profe, nos enseñan a jugar de primera y después cuando vamos a las pruebas de captación dejan siempre a los que se pasan uno, dos o tres jugadores. Entonces, o a los que entregan seguridad en el fondo. Si eres central, si eres lateral, cuando vayas a un cruce, trata de quedarte con el balón y salir jugando. Ya porque hoy en día el juego te pide otras cosas, ya no es como antiguamente con el central tenía que cruzar bien y botarla para cualquier lado. ¿Ya? Entonces, son pequeños consejitos que espero te puedan ir ayudando. ¿Ya? Otro de los factores también relevantes cuando vas a pruebas es llegar preparado físicamente, alimentarte bien días previos y durante la jornada de prueba para que físicamente tu cuerpo ande bien. ¿Ya? Lo otro, insiste, insiste, si a la primera no te vieron, a la segunda te van a ver, a la tercera te van a ver, porque todos los comentarios que yo estoy haciendo acá son temas personales, pero yo no estoy a cargo de ningún club deportivo, entonces les estoy contando en base a lo que yo creo, en base a lo que a mí me gustaría, ¿ya? Entonces es muy importante que todos los niños tomen estos consejos, ¿ya? Y los apliquen. Lo otro, si tú tienes que ser realista. Si tú quieres ser arquero, por dar un ejemplo, y ya tienes 15, 16 años y no tienes el tamaño adecuado para un arquero, no vayas a perder tu tiempo. Si quieres, puedes ir, ya tú tomas la decisión, pero no vayas a perder el tiempo porque hoy en día los clubes profesionales, en lo primero que se fijan de un arquero es en el tamaño. En lo primero que se fijan de un arquero. ¿Ya? Más allá que sea extraordinario, si el arquero es pequeño, no lo van a dejar. ¿Ya? Entonces, en eso quiero ser súper franco. Lo otro, hoy en día también están pidiendo mucho que los centrales sean altos. El juego necesita que los centrales sean altos. ¿Ya? Entonces, para que tú también lo tengas claro, si eres central, eh, va restándote posibilidades de quedar. Entonces, para que también vayas fijándote en esos pequeños detalles cuando te vayas a probar, veas bien en qué posición lo vas a hacer. Hoy en día, que yo no lo comparto de ninguna manera, que los centros delanteros también, uno de los principales temas es que también tienen que ser altos. ¿Ya? Yo tampoco lo comparto. Es cosa de ver a Agüero. Agüero era muy pequeño, pero extraordinario. ¿Ya? Entonces, eh, tienen que ver dónde van a querer ir a probarse, a qué institución, pero la mayoría de las instituciones hoy en Chile priorizan que los centrales y los delanteros sean altos. ¿Ya? Entonces, para que también lo tengas claro. Lo otro, si eres extremo, ¿ya? O como tú te quieras llamar, delantero por izquierda, delantero por derecha, si no eres veloz, también es otro de los requisitos, que sean habilidosos y sean rápidos, ¿ya? Hoy en día dejan a pocos, son pocas las instituciones que dejan a los extremos por derecha y por izquierda que sean lentos, ya porque hoy en día el juego pide velocidad, ya hoy en día todos se enamoran de la velocidad, más allá de que un niño no sea muy bueno técnicamente, pero si es rápido, dicen no, lo otro lo aprende en el camino, ya entonces también son temas claves que en eso te puedo ir ayudando un poco. Referente a lo que yo pienso de cómo deberían ser las pruebas y cómo nosotros deberíamos actuar los entrenadores que estamos seleccionando niños, es hacerle pruebas a los niños de diferentes tipos para evaluar sus distintos tipos de características, ya, cosa que nosotros podamos decirle al niño o a los apoderados cuáles son las cosas que le faltan al niño trabajar, cuáles son las cosas que realmente se ve que está muy débil, cuáles son sus virtudes, ya, que tiene que seguir trabajando, para que así el niño y el apoderado se vayan tranquilos que realmente el profesor se fijó en sus hijos, ¿ya?
para que no exista el tabú que siempre dicen todos los apoderados, que siempre hay pitutos, que siempre llevan a los que quieren, que no se fijaron en su hijo. ¿No? Entonces es muy importante que nosotros como entrenadores o captadores le entreguemos una información real, ya no, no la información tipo que se les dice a todos. ¿Ya? Entonces es importante que los entrenadores generemos una pauta de evaluación, ¿ya? Para poder ir evaluando, y con tiempo, ojo, con tiempo, y que existan los recursos para eso, ¿ya? Eh, nosotros, lo que yo hice, de acuerdo a un libro que escribí referente a captación también, es que desde mi punto de vista se tienen que realizar pruebas masivas. Yo creo que está bien, ya, pero la única manera de llegar a todos los niños, ya a la gran mayoría de niños, ya, pero la diferencia es que se hacen en la región, en la comuna principal de la región, se hacen las pruebas principales, ya, y también se salen a hacer pruebas en las distintas comunas, ya, una prueba en la provincia y otras en las comunas, para poder llegar a la mayor cantidad de niños, pero en esas pruebas masivas tienen que haber eh, tres profesores en cancha, eh, dos profesores en galería, ya, y un profesor grabando los partidos, ya, porque a veces pasa que nosotros, nuestra visión no es de 360 grados, entonces nosotros nos perdemos muchas cosas que pasan en el juego, y puede ser que un niño se está moviendo bien, es inteligente como está moviendo la defensa, o un delantero está yendo a los espacios, más allá que no le llegue el balón, o un volante está pidiendo siempre el balón, siempre quiere participar de la jugada. eh, Hay distintos factores que se pueden ver, pero a veces nosotros cuando estamos captando jugadores nos perdemos jugadas porque nuestra visión no da los 360 grados, estás mirando hacia un lado y te perdiste lo que está pasando en el otro. Entonces por eso es importante poder grabar las pruebas masivas, cosa que tú llegues a revisar a tu casa y digas, mira, dejé seleccionado 20 niños, pero realmente podría haber seleccionado 25 porque estos jugadores se me pasaron, pero me los detecté en la grabación. ¿Ya? Lo otro también es importante, ese es el primer punto. En el punto 2 es importante tener una persona en el club a cargo de la visualización de las futuras promesas, porque hay que pensar que en cada rincón de la región, estamos hablando a nivel regional, no a nivel país. Imagínense lo que significaría a nivel país. Estamos hablando a nivel regional, que hay muchas futuras promesas que pueden estar escondidas en cualquier rincón de la comuna, en cualquier rincón. ¿Ya? Eh, y por eso es importante tener un veedor que no solamente aparezca en estas pruebas masivas, sino que ande durante todo el año viendo distintos partidos, ya sean de ligas campesinas, de escuelas de fútbol, porque principalmente, bueno, acá en la provincia de Curicó, que es donde yo vivo, en la tierra más linda del mundo, eh, hay muchas escuelas de fútbol y me imagino que a nivel nacional también. Ya muchas escuelas de fútbol. Entonces, si tú eres veedor, contratado obviamente, o andas buscando futuras promesas, anda a las ligas, ve las ligas de escuelas de fútbol. Hay niños bastante buenos que no son cadetes y están jugando ahí. Entonces anda, hay clubes que juegan en ligas campesinas que los niños no tienen recursos para pagar una escuela de fútbol o son de zonas alejadas donde no existen las escuelas de fútbol y puede pasar, en todas las canchas los fines de semana en el campo hay partidos y la mayoría de los clubes tienen categorías infantiles. Entonces es importante tener un veedor de infantiles en las instituciones para que puedan también traer a niños que capten en sus visitas a esos diferentes partidos. ¿Ya? Ese es el punto 2. El punto 3 es que nosotros tengamos a una persona a cargo de la captación digital. Ya es muy importante tener una persona encargada de la captación digital. ¿Ya? Ese es el punto número 3. Disculpen si me caso, estoy hablando mucho. Nosotros acá estamos en el punto número 3, que es el veedor, ya que ese
principalmente existen en muchos clubes amateur, en muchos clubes amateur, donde nosotros podemos ir a ver que hay niños que era referente a lo que les decía anteriormente, que hay niños de 16, 17, 18 años, o niños que tienen 19, 20, 21 años, que ya no tienen ni una posibilidad de llegar a cadete porque no existen pruebas para ellos, pero créanme que hay niños que tienen, bueno, jóvenes ya que tienen 19, 20 años que he visto en el campo o en distintas participaciones que nunca fueron cadetes y que realmente son muy buenos, muy buenos. Yo siempre he pensado que si esos niños tuvieran el entrenamiento que están teniendo los cadetes de un profesional, realmente destacarían, pero lamentablemente en la gran mayoría de las instituciones no existe este tipo de veedor que vaya a los clubes amateur. ¿Ya? El del punto Ores era un veedor infantil. Este vendría siendo un veedor de clubes de fútbol amateur, ¿ya? Aunque podría ser la misma persona, ¿ya? Pero lo ideal siempre es tener más de uno, pero obviamente, como les repito, va a depender del tema económico. Eh, Nosotros, bueno, hablo de nosotros siempre porque, bueno, un saludo al profe Rodrigo, que estaba a cargo del equipo sub-17 Curicó Unido, que es de una persona que aprendí bastante. Ya él también tenía una manera de captar jugadores ya cuando llegaban a cadete, a todos los niños que traía a prueba. Pero un saludo, profe. Eh, es importante que también los niños sepan que hay evaluaciones que todos los entrenadores y los clubes le hacen a los niños, ya que los niños no saben, pero son las características técnicas, características tácticas, características físicas, psicológicas y sociales. ¿Ya? Yo hice un recuadro en mi libro, ¿ya? Que es de que se le tienen que aplicar porcentajes a este tipo de cosas para poder después nosotros llevarlo a una planilla y hacer un análisis real del jugador en donde el 30% corresponde a las características físicas, el otro 30% corresponde a las características técnicas, el 20% a las características tácticas y el otro 20% a las características psicológicas y sociales. Ya, ustedes se preguntarán, ya, profe, pero no está hablando en chino. ¿Qué son esas características? Porque es típico que los entrenadores hablan de temas tácticos, técnicos, físicos, psicológicos, pero nunca nos explican qué son estas cosas. Ya, pero primero le quería comentar que esas son los cuatro pilares fundamentales que se analizan, deberían analizarse a todo jugador. Al menos ya, si seleccionaste 10 niños y no hiciste la pega bien de captación, al menos preocúpate de que esos 10 niños que seleccionaste para llevar a donde están tus cadetes, se les pueda aplicar este tipo de evaluaciones. ¿Ya? Eh, Después que nosotros seleccionamos a estos 10 niños, ejemplo, los llevamos al recinto y se le hacen pruebas más específicas. ¿Ya? Donde ahí nosotros ya desglosamos las características técnicas. Ejemplo, las características técnicas pueden ser pase corto, control orientado, amortiguaciones, pase largo, perfiles, visión periférica, pase en profundidad, ver cómo maneja su pierna no dominante, su habilidad individual, los centros, cómo los ataca, los despejes, cómo cubre el balón, cómo ataca el balón, cómo remata, cómo conduce, cómo anda en el juego aéreo. Son factores que están en las características técnicas. Todo jugador puede ser evaluado por estas características. Todo jugador puede mejorar todas las características técnicas que yo le indiqué. Todos, todos. Esto es trabajo, 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 trabajo. Tú puedes haber nacido con una habilidad extraordinaria, pero es les nombré 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, les nombré 15 características técnicas y uno nace con habilidad. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas que se pueden trabajar. Recuérdenlo, todas las características técnicas se pueden trabajar y mejorar. Va a depender de cuánto tú te esfuerzas y de cuán constante eres con el entrenamiento.
Después pasamos a las características tácticas. Las características tácticas yo creo que son de las que tienen menor porcentaje en el tema de captación, porque netamente son cosas que el entrenador le tiene que después enseñar cuando el jugador tiene 15, 16 años. Yo creo que antes de eso hay que explicarle temas genéricos en referente a la táctica, ya como por ejemplo hay que anticiparse, cómo desmarcarse, pero cosas súper pinceladas. Ya no hay que marear mucho al jugador y es importante que los profesores de escuela de fútbol, que son los que están antes, o los de club de población, de lo que sea, si te gusta el fútbol, hay que informarse un poco y empezar a transmitirle el conocimiento a los jugadores, porque aparte de saber jugar con la pelotita, también hay que conocer los términos técnicos que se ocupan en el fútbol, porque si no el día de mañana tu entrenador te va a decir, hey, hay que anticipar, y tú no vas a saber qué significa anticipar, hey, hay que desmarcarse. Entonces, son cosas súper básicas, pero que son importantes que los niños los vayan aprendiendo a temprana edad, como términos súper genéricos, sí. Ya cuando ya van creciendo 15 16 años, ya puedes trabajar la táctica fija, ya distintas tácticas, bueno, que se van a ir viendo en su momento. Ya, pero las características tácticas, ahí donde uno puede ver el orden táctico, el desdoblamiento, la presión, la movilidad, la intensidad del juego, como les decía antes, la anticipación, el desmarque, la transición de ataque a defensa, la intercepción, nuevamente ahí aparece la visión periférica, las transiciones de defensa a ataque, las coberturas, las acciones combinativas, la basculación que les encanta decir a los profes de escuela de fútbol, basculen, basculen, y los niños no saben qué es bascular, ya, las vigilancias que hay que estar atentos, ya son algunas de las características tácticas que uno se fija, pero este tiene realmente poco porcentaje porque son cosas que uno ya le va enseñando al futbolista cuando ya tienen 15, 16 años. Antes de eso, por opinión personal, creo que hay que prestarle más relevancia a los temas técnicos y a los temas físicos. ¿Ya? Ahora pasamos a las características físicas. ¿Ya? Las características físicas, desde mi punto de vista, son relevantes, pero creo que hoy en día se están captando niños de 10 11 años que a los 10 11 años tú no vas a saber qué condiciones físicas realmente puede tener un jugador, porque hay niños que maduran tarde, crecen tarde, entonces puede ser que a los 10 11 años dejé fuera a un central que sea chiquitito, pero que va lento en su maduración física, entonces quizás que el día de mañana te perdiste al mejor central del mundo. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso en el tema de las características físicas si vas a captar a niños a tempranas edades. ¿Ya? Dentro de las características técnicas, que sean características físicas para que los niños igual lo sepan, en lo que siempre en rasgos genéricos se fijan los entrenadores son en la potencia aeróbica, en la fuerza explosiva del jugador, en la antropometría, ya que es un estudio que se le hace a los niños ya para ver cómo van en su etapa de crecimiento, en su etapa madurativa. Ya está la velocidad con que ejecutan, la velocidad de aceleración, desaceleración, la potencia que tienen los niños. Ya son algunas de las características físicas que al menos yo me fijaba y también creo que es una norma general de la gran mayoría de los entrenadores que captan niños, o debería serlo. ¿Ya? Y ahora viene lo que para mí es lo más importante del jugador, las características psicológicas y sociales. Yo creo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, y no creo que me voy a equivocar, es la más importante y principal de estas cuatro características. Ya acá uno ve en las características psicológicas la confianza del jugador, la iniciativa del jugador, el compromiso, la agresividad que muestra en determinadas situaciones dentro del campo de juego, la sociabilidad, el orden, la motivación, la perseverancia que tiene el jugador.
ser combativo, es decir, tener carácter, la cooperación que tiene con sus compañeros, recordar que este es un trabajo en equipo, estar siempre atento, tener la toma de riesgo, es decir, atreverse a hacer cosas distintas. ¿Ya? Hoy en día lo que nosotros podemos ver en el fútbol chileno que falta atrevimiento. Todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. Y eso es culpa de los formadores, de nosotros, ¿ya? Porque por algo los jóvenes hoy en día está pasando eso. Tienen miedo a atreverse, tienen miedo a ir el uno versus uno, tienen miedo a ir el uno versus dos. Antiguamente eso no se veía, teníamos muchos jugadores atrevidos, pero ahora no lo tenemos. Entonces es muy importante y está dentro de las características psicológicas. Hay niños que son muy técnicos, muy técnicos. Yo ya tengo 8 años de experiencia trabajando en escuelas de fútbol, trabajando de forma personalizada con distintos jugadores y hay niños que de verdad me sorprenden la calidad técnica que tienen, pero cuando los metes a jugar no lo demuestran porque les falta tomar riesgos, solamente están en su zona segura. ¿Ya? Y a un niño que tiene mucha técnica, devolverte un pase al pie es lo más fácil que le vaya a pedir. Aunque suene muy fácil, no es fácil, ojo, pero para ellos lo más fácil, un niño que es dotado técnicamente, es devolverte un buen pase. ¿Ya? Pero tomar riesgos es donde está la clave. ¿Ya? Así que por favor, niños, si ustedes son habilidosos técnicamente, tomen riesgos, tomen riesgos. Nos gusta a los entrenadores que los jugadores tomen riesgos, al menos a mí me gusta que tomen riesgos. Ya yo no soy de esa camada de entrenadores que no, toca, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No, a mí me gusta que los jugadores tomen riesgos. Si estás viendo esto y eres extraordinario, pero no te atreves a ir el uno versus uno, el uno versus dos. Si ves que no tiene a ningún compañero cerca, atrévete. La dirección está en el arco. Tu mente está en el arco. La prioridad de los delanteros y de los extremos es regatear. Esa es la prioridad. Una vez que no creas que puedas ganar el uno versus uno o el uno versus dos, o si crees que puedes apoyarte en un compañero para seguir regateando y en dirección al arco, extraordinario. Pero lo primero que tiene que llegar a tu mente es atreverse, atreverse, atreverse. Recuérdalo, si estás viendo esto y eres de esos jugadores técnicos regateadores, atrévete a encarar. Y si te toca un técnico que no le gusta que encares, sigue encarando, sigue encarando. Eso te va a llevar lejos. ¿Ya? Porque hay técnicos que quieren adecuar a los niños que están recién formándose a su sistema de juego o para mostrarse eh, con los jefes de las instituciones porque quieren llegar a ser entrenador profesional, pero no están pensando en que el niño mejore. Entonces, si tú estás de cadete, estás en una escuela de fútbol, estás iniciando en este deporte, atrévete, 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 lo vas a lograr, dale. Y también una parte importante es el tema social. Ya es importante cuál es la red de apoyo de los niños. Yo he conocido niños extraordinarios, pero lamentablemente su red de apoyo no es buena. Son niños que están solos. Los papás trabajan, no tienen quien los acompañe si necesitan sentirse apoyados en entrenamiento. Hay madres, muchas madres solteras que los papás no aportan ni económicamente ni con el amor de la preocupación. Entonces es importante la red de apoyo. Es importante que si no cuentan con las capacidades de estar con sus padres, que los apoyen, o algún tío o algún hermano, que las instituciones tengan a trabajadoras sociales pero realmente preocupadas por los jugadores, ¿ya? Y créanme, si ustedes tienen a una trabajadora social para más de 100 niños, no están bien. Hay que tener mínimo 2 o 3 para que puedan llegar a todos los lugares, ¿ya? Y también necesitamos psicólogas deportivas, pero por favor, psicólogas deportivas, ¿ya? Porque no es lo mismo ser una psicóloga normal, que ve temas normales, que una psicóloga deportiva, porque el deportista pasa por distintos temas que una persona normal no va a pasar, ¿ya? Entonces son materias totalmente distintas. No desvaloro a la psicóloga que ve casos de personas que tienen problemas del diario vivir a deportistas, ¿ya? Entonces, por favor, tengan profesionales del área y que realmente tengan las capacidades para trabajar con estos niños. Tenemos que pensar que estamos trabajando con niños
y es donde uno está más débil emocionalmente. Imagínense que uno que es adulto sufre problemas de salud mental, imagínense que los niños que no tienen las herramientas para enfrentarlo. Entonces es muy importante el tema social, es muy importante la red de apoyo. Así que si estás viendo esto, recuerda pedir ayuda. Tú que estás viendo esto, niño, joven, que eres cadete, y si te sientes débil mentalmente, pide ayuda. Pide ayuda, está en todo tu derecho. Imagínate, los adultos necesitamos ayuda de salud mental. Tú que estás en una etapa que te está jugando el sueño de tu vida, necesitas apoyo de salud mental. ¿Ya? Si no lo tienes en tu club, habla con tus padres que te lleven de forma particular. Si no, en los consultorios existen psicólogos para tratarte. ¿Ya? Entonces, si necesitas ayuda, hazlo porque te está jugando el sueño. Yo te entiendo, yo estuve ahí. El sueño de la vida es ser futbolista profesional, pero tienes que entender que el 1% lo logra. Entonces tienes que estar preparado para todas las situaciones posibles. No quiero decir que te rindas, pero sí estar preparado. No es lo mismo rendirse a estar preparado. ¿Ya? Así que ese es un tema muy importante. Todo lo que yo les comenté anteriormente y toda la lata que les di, ya, a los que me están escuchando, es para que ustedes sepan que todo lo que yo les indiqué de las características nos va a permitir tomar las decisiones correctas. Quizás igual se nos quede un niño afuera, ¿ya? Porque nosotros nos podemos equivocar, somos seres humanos, pero esto disminuye el margen de error. Si nosotros nos empezamos a dedicarle más tiempo a la captación, podemos hacer una mejor depuración de los niños que nos llegan y elegir a los 25 o 22 niños que nosotros consideremos que cumplen con todas las características que les nombré anteriormente y obviamente en base al análisis de cada una de ellas nos da un porcentaje y una nota para cada jugador. Cosa, si nosotros a un niño le decimos que sí, fue por esto, por esto, por esto, por esto. Si a un niño le decimos que no, mira, versus la comparación de tu misma posición, el otro niño sacó un 6,9 en la nota de todas estas características y tú sacaste un 6,7, fue algo mínimo, pero teníamos que decidirnos por uno de los dos. Pero mira, tú fallaste en esto, en esto, en esto y tu compañero acertó en esto, en esto, en esto. Entonces ellos se van tranquilos que en esta ocasión no quedaron por tales y tales motivos, cosa que les va a permitir trabajarlo ya sea en sus escuelas de fútbol, trabajarlo de forma personal o con un entrenador personalizado. Pero sí van a tener claridad por qué fallaron en esta ocasión para volver a intentarlo al mes siguiente. Bueno, ahora comenzamos con la historia del capítulo del día de hoy. Capri y su amor eterno Juanito. Capri era un balón de fútbol que había sido creada ni más ni menos por el viejito Pascuero y enviado a Chile el año 2010. Ahí es donde comienza la historia de amor más linda entre un balón de fútbol y su dueño. Capri y Juanito comenzaron su aventura futbolística a los 5 añitos en el club El Chaco. Ahí es donde ellos vivían, en la zona de campo, y ganaron todos los trofeos. Todos tenían que ver con Capri y Juanito. Todos hablaban de ellos. Hasta que un día su entrenador les dice, Capri y Juanito tienen que irse a la ciudad a buscar nuevas aventuras. Y así es como parte Capri y Juanito a los 13 años. Parten a la ciudad y ahí se prueban en el Club de las Tortas, en el club más grande de la región. Y para sorpresa de todos, Capri y Juanito en la primera prueba quedan. Desde ahí se ganan la titularidad y son capitanes durante todos los partidos hasta los 17 años. Imagínense cuántos años, desde los 13 a los 17 años, Capri y Juanito fueron los mejores de la cancha, ganando todos los partidos, siendo titulares. Hasta que un día, al Club de las Tortas, se le ocurre la idea de separar a Capri y a Juanito. Ese día, Capri estaba muy triste y nunca más fue la misma, porque el Club de las Tortas descendió de categoría. Por otro lado, Juanito conoce a un entrenador de fútbol llamado Curi, y el entrenador de fútbol le pregunta ¿por qué me vienes a ver, Juanito?
Y Juanito le responde que quiere entrenarse para ver qué cosas le faltan y poder recuperar a Capri. Así comienza la aventura entre Juanito y su entrenador Curi. Juanito entrenaba todos los días, hacía todas las cosas que le decía su profesor Curi. Un día llegó la noche y Juanito estaba muy cansado y se fue a dormir. Esa noche, Juanito nunca pensó que iba a ser la mejor noche de su vida. En sus sueños, vio que vinieron unos dragones celestes a buscarlo y le dijeron que si quería volver a jugar al fútbol con Capri, que ellos se harían cargo de unirlos nuevamente para que fueran felices jugando al balón. Al otro día, Juanito despierta un día lunes y se da cuenta que su sueño se volvió realidad. Ya Juanito tiene 18 años y actualmente juega en los Dragones Azules de Iquique, equipo de primera división del fútbol chileno. Entonces, este cuento que tú se lo vas a contar a tus hijos, les tienes que rematar indicando esto. Nunca, pero nunca dejes de soñar y nunca te separes de tu gran amor la Capri, el balón más lindo que puede existir. Buenas noches, terminamos el capítulo de hoy. Recuerda darme un me gusta y suscribirte. Nos vemos en el capítulo número 2. Chao, esto fue el profe Ale.